Les doy la bienvenida. El devocional del día de hoy se llama ¿Cómo leer la Biblia? La Biblia es un libro sagrado, un libro espiritual, donde está depositado, está dividida en dos tiempos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos antes de la venida de Jesús. Incluso a mí me da mucha risa aquellas personas que dicen, no, es que yo no creo en Jesús, es que yo soy ateo y no creo en Jesús. O algunos dicen, no, yo pues creen en algo pero no creen en Jesús. Y son personas que, si tú les preguntas la fecha, ¿cuál es la fecha de hoy? Hoy estamos a 29 de octubre del 2020. Son personas que firman cheques, son personas que ponen la fecha, y yo les pregunto, bueno, si tú no crees en Jesús, si tú no crees en Dios, entonces ¿por qué estás diciendo la fecha de hoy? ¿Por qué dices 2020? ¿Qué pasó hace 2020 años? Ha sido la única persona que ha dividido, que ha partido la historia de la humanidad en dos. Ha sido el Dios hecho carne para manifestarnos a nosotros, que de verdad tenemos la capacidad y el poder de ser como Él. Entonces está el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los judíos vivían bajo la ley. ¿Qué es la ley? La ley eran un montón de conceptos cuando no había llegado Jesús, que a través digamos de Moisés con los 10 mandamientos eran conceptos que él había escrito bajo la ley. Eran doctrinas bastante legalistas, bastante de pronto un poco agresivas en cuanto a la moral, en cuanto a la ética, porque eran conceptos bastante culturales. Y antes el Antiguo Testamento estaba basado bajo la ley, pero el Nuevo Testamento, cuando llega Dios, cuando llega Jesús, Dios manifestado en Jesús, dice, ya no van a vivir por la ley, ya vamos a vivir bajo la gracia. El hecho de yo manifestar mi deidad, mi divinidad, mi poder absoluto en la carne de un ser humano como Jesús, esto significa la muestra más poderosa de amor, donde yo te estoy mostrando que te entiendo, te amo, y por lo tanto ya no vas a vivir por la ley, sino por la gracia. El solo hecho de tú creer en mí, de recibirme en tu corazón, ya tienes la gracia, ya eres salvo, ya tendrás la eternidad conmigo. Entonces, es muy importante, la Biblia se lee de forma macro a micro. Primero, entender si lo que tú estás leyendo es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, porque muchas personas, muchas religiones y muchos legalistas se basan en lecturas y en versículos del Antiguo Testamento que dicen, por ejemplo, en Levítico, en el capítulo 16 dicen un montón de conceptos en cuanto no tomen, no se marquen o no se tatúen la piel. Entonces la gente dice, no, es que la Biblia dice que tatuarse es pecado. No, o sea, están descontextualizados. Primero, debemos entender el contexto desde lo más macro hasta lo más pequeño. Entender primero si es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Si es Antiguo Testamento, estábamos hablando sobre la ley de los judíos. Y dice la palabra de Dios, cuando Jesús vino, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es muy importante entenderlo. Segundo, tú tienes que entender quién está escribiendo el libro. La Biblia está dividida en un montón de libros escritos por diferentes personas, por diferentes discípulos, por diferentes profetas. Entonces tú tienes que entender quién escribe el libro que estás leyendo. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, por allá están los Evangelios, luego en el último está el Apocalipsis, Proverbios, Salmos, Primera Corintios, Segunda Corintios. Todos estos libros tienen autores diferentes. Entonces, primero entender Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Segundo, ¿quién escribe el libro? ¿Por qué es muy importante tener quién escribe el libro? Porque es muy distinto el mensaje que pueda dar Pablo al que pueda dar Salomón. Es muy distinto el mensaje que pueda dar Santiago al que puede dar cuando Jesús habla. ¿Quién escribe el libro? Segundo. Tercero, ¿quién habla en ese pasaje? Porque hay libros que dice que son palabras del apóstol, son palabras del discípulo, son palabras de X persona, y hay otros que son palabras exactas de Jesús, palabras exactas de Dios. Entonces tú tienes que saber si está hablando ese versículo Dios, está hablando Jesús, o está hablando un discípulo u otra persona. Tercero, ese es tercero. Cuarto, este es muy importante, ¿a quién va dirigido? ¿A quién va dirigido? Porque es muy diferente, digamos, el tema del Levítico, cuando hablamos del tatuaje.
Resulta que el Levítico le estaban hablando al pueblo de los levitas, que estaban totalmente descarrilados en el Antiguo Testamento. No había llegado Jesús, estaban viviendo bajo la ley y estaban totalmente descarrilados, alabando a dioses paganos, haciendo de todo, borracheras, orgías, de todo. Entonces obviamente llegan y le dicen: hey, es que ustedes tienen que ponerse las pilas porque necesitamos ponerle a esto orden y rigidez. Y parte de la rigidez les decían: no se pueden marcar el cuerpo en honor a dioses paganos, porque se estaban tatuando dioses para alabar a otros dioses. No pueden cortarse las patillas, no pueden usar ropa con más de 2 hilos, no pueden las mujeres cuando tienen el periodo estar en contacto con sus esposos. Un montón de reglas que les impusieron al pueblo de los levitas porque estaban totalmente descarrilados. Entonces hay que entender a quién le están hablando, porque no todo versículo que tú leas es un versículo que es para ti. Tenemos que entender la historia, el contexto macro a lo micro. Entonces volvemos al resumen. Primero, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Si es del Antiguo Testamento, es ley judía, ya no vivimos por la ley judía. Si es Nuevo Testamento, vivimos bajo la gracia. Segundo, ¿quién escribe el libro? ¿Quién escribe el libro? ¿Okay? Es muy importante saber quién está escribiendo el libro para que nosotros sepamos cuál es el contexto de ese autor. Tercero, ¿quién está hablando? Si está hablando el autor, si está hablando Jesús o si está hablando Dios. Cuarto, ¿a quién va dirigido? ¿A quién va dirigido? ¿Ok? Quinto, no leas solo el versículo, porque hay un versículo por ahí que dice: beban y embriáguense. Hay un versículo que dice eso: beban y embriáguense. Entonces los alcohólicos dicen: no, es que la Biblia dice beban y embriáguense y voy a hacer caso. No. Tienes que leer el contexto completo. Quinto, entiende el contexto. No te quedes solo con un versículo. No te quedes solo con el versículo que dice: no se tatúen el cuerpo, porque está diciendo un montón de cosas más. Entonces, quinto, lee el contexto completo. ¿Qué es leer el contexto completo? Léete el capítulo completo. Y sexto, que es el punto más importante, como es un libro espiritual, es un libro de poder, es un libro de transformación, es un libro donde hay tecnología espiritual, hay conceptos místicos, conceptos de verdad poderosísimos. Pídele revelación al Espíritu Santo, pídele a Dios que te permita entender de una forma sobrenatural, de una forma especial, que abra tus oídos y tus ojos espirituales para entender, interiorizar, poner en tu mente y poner en el corazón tuyo la palabra revelada genuina de poder y de amor que viene de Dios. Que no sean manifestaciones de humanos, que no sean manifestaciones de elementos así religiosos, doctrinales, legalismos. Simplemente que sea el poder de Dios hablando a través de ese libro poderoso. Entonces tenemos 6 conceptos para leer, entender la Biblia. Primero, saber si es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Segundo, quién está escribiendo ese libro que estás leyendo. Tercero, quién está hablando, el autor, Jesús o Dios. Cuarto, a quién está siendo dirigido. Quinto, leer el contexto completo. No leas solo un versículo, lee todo el capítulo para entender el contexto completo. Y sexto, pide revelación. Porque la interpretación no es humana, la interpretación no debe ser humana, porque yo puedo leer un capítulo y yo puedo deducir algo diferente a lo que tú puedes deducir, pero cuando Dios te revela lo que tú estás leyendo, hay un poder increíble. Así que yo te recomiendo, antes de leer la Biblia, dile: ¿sabes qué, Dios? No entiendo este libro, es complicado, es totalmente raro, pero te pido que reveles palabra de transformación para mi vida. Habla a través de este libro, abre mis oídos, mis ojos espirituales para escucharte a través de este libro, y que las palabras que hayan acá sean de poder, de transformación, de bendición, de prosperidad, de revelación, y que hagan gran poder y transformación en mi vida. Haz esa oración y vas a ver cómo la Biblia pasa de ser un libro que está empolvado en la sala de tu casa a ser un libro sobrenatural, a ser un libro de bendición, a ser un libro de transformación para ti y las personas que están alrededor. Miren, no es un libro complicado, de verdad no es complicado. E incluso te puedes apoyar de tu celular, porque hay una aplicación que se llama La Biblia, y en esta aplicación puedes encontrar distintas versiones de la Biblia, Les recomiendo que lean la Biblia en la traducción del lenguaje actual, TLA. Traducción del lenguaje actual, o también me gusta mucho NVI, Nueva Versión Internacional. Esas 2 versiones son muy buenas, porque las Biblias tradicionales son la Reina Valera, de pronto tienen un lenguaje bastante ortodoxo, bastante antiguo, y de pronto uno se confunde porque hablan dijisteis y por lo tanto bajasteis. Ese lenguaje de pronto es un poco aburrido, pero
Hay muchas versiones, me encanta la traducción del lenguaje actual y la nueva versión internacional. De verdad, consigan esas versiones y que agarren esa Biblia como si ustedes tuvieran el libro más poderoso, no lo suelten. Ahí está la respuesta a absolutamente todo. Negocios, relaciones sexuales, relaciones con amigos, con el gobierno, impuestos, con la mamá, con el papá, con el hijo, cómo decir, cómo reaccionar, cómo ir a una cita, cómo responder ante un juez. En la Biblia está la respuesta a absolutamente todo. Te la regalo, este devocional, para que tú lo apliques y consigas en la Biblia la respuesta a absolutamente todo en tu vida. Dios los bendiga, que tengan un resto de día lleno de bendiciones. Y si te gustó este devocional y si tú crees que es de valor para alguien, va a quedar aquí en mi IGTV, compártelo, ponlo en tu historia y pones @SebasKlinker, vayan a ver el último devocional, cómo leer la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Si lo estás viendo por Facebook, dale un like, comparte, comenta. Si lo estás viendo por YouTube, suscríbete al canal, dale un like, comparte y nos vemos en el próximo devocional. Bendiciones para todos, un feliz resto de día, bendiciones, chao, nos vemos mañana, bye.